Muy bien. Estamos acá para resolver el modelo de examen de la unidad 1. La idea de los modelos de examen es orientarnos, organizarnos también con el estudio para la unidad, porque los modelos de examen siempre se arman con ejercicios que son más o menos parecidos a los que se van a tomar en el examen, entonces nos sirven para poder ordenarnos, organizarnos, reconocer por ahí qué temas tenemos bien vistos, en cuáles estamos flojos, en cuáles podemos mejorar, cuáles sabemos re bien. Entonces, está bueno siempre que veamos los modelos de exámenes para poder orientarnos un poco y poder tener un mejor rendimiento y aprender también más a partir de lo que vamos viendo en clase y después poder rendir mejor en el examen de la unidad 1 que tenemos la semana que viene. Generalmente los modelos de exámenes y video resolutivo se suelen entregar aproximadamente una semana antes, unos días antes del examen, cosa de que hayamos podido terminar bien los temas de la unidad y se puede ir viendo bien el tema de los repasos que hacemos en la casa, con compañeros, bueno, ahí ponernos a trabajar para ir organizándonos mejor en el estudio. Así que arrancamos nomás con el punto número 1. ¿Qué nos dice? ¿Cuántos átomos de azufre hay en 340 gramos de sulfato cúprico pentahidratado? Y nos da la fórmula del sulfato cúprico pentahidratado, porque todavía nosotros en la unidad 1 no sabemos formular compuestos, entonces nos dan la fórmula, pero a partir de la unidad 3, que es cuando veamos reacciones químicas y formulación, ya vamos a poder saber formular esto a partir del nombre. Así que por ahora aprovechemos que tenemos las fórmulas escritas en los exámenes. Entonces, primero tenemos que ver que cuando un ejercicio nos da la masa o no la masa de un elemento o de un compuesto, sí o sí tenemos que tener la masa molar de ese elemento o compuesto. ¿Por qué? Porque la masa molar, que se mide en gramos por mol, es lo único que nos permite relacionar y convertir una unidad física, como es la masa, con una unidad química, como es el mol, los átomos o las moléculas. Entonces siempre tenemos que tener la masa molar. Por lo tanto, acá, cuando nos dice cuánto de azufre en 300 gramos de sulfato cúprico, vamos directamente a la tabla periódica, buscamos los pesos del cobre, del azufre, del oxígeno y del hidrógeno y calculamos la masa molar del sulfato cúprico pentahidratado, que es este compuesto que tenemos anotado en el ejercicio. Entonces, anotamos ahí bien el dato. Fíjense que ponemos masa molar, en este caso yo lo anoto como MM para diferenciarlo de la otra masa. Y tenemos, el cobre pesa 63,55, el azufre pesa 32, acá tenemos 4 átomos de oxígeno, entonces sumamos 63,55 más 32 del azufre, más 4 veces el peso del oxígeno, es decir, y luego le sumamos 5 veces el peso del agua. Cuando tengamos este caso, podemos hacerlo de distintas maneras. La más cómoda de todas es calcular primero el peso del agua, que en este caso es 2 gramos, porque cada hidrógeno pesa 1, por 2 es 2, más 16 nos da 18, y lo multiplicamos por 5. Esa sería la forma más sencilla. Si no, la otra manera es hacer una especie de distributiva y hacer 5 por 2 por el peso del hidrógeno, más 5 por 1 por el peso del oxígeno. Es lo mismo, por ahí una es más larga, pero elijan la que mejor entiendan. Entonces, sumamos y tenemos 63,55 del cobre, más 32 del azufre, más 4 veces el peso del oxígeno, es decir, 4 por 16, más 5 veces el peso del agua. Entonces hacemos 5 por 18. Eso nos da un peso de 249,55 gramos por mol. Entonces, anotamos acá el valor que acabamos de calcular. 249,55 gramos por mol. Acá, fíjense que anotamos mol como la letra N minúscula, porque a partir de ahora, como por ejemplo en la ecuación del gas ideal o en la ley de Avogadro, la palabra mol la vemos simbolizada en la letra minúscula. Es más corto, es más fácil, es un idioma universal que manejamos todos los que estudiamos química, entonces ya a partir de ahora vamos a ver directamente el mol escrito de esta forma como una N minúscula. ¿Qué hacemos ahora? Anotamos los datos y la incógnita. Dato que tenemos son los 340 gramos de esta sal, que es el sulfato cúprico
pentahidratado. Entonces, lo anotamos de esta manera. Fíjense, diferenciamos los datos. Masa molar es MM, masa es simplemente la M. ¿Sí? Como para diferenciarlos y no confundirnos y meter la pata después cuando vayamos calculando. Y también anotamos la incógnita. En este caso, lo que nos pregunta es el número de átomos de azufre que tenemos en esos 340 gramos de sulfato cúprico pentahidratado de esta sal. ¿Sí? Que tenemos, así ya, en vez de decirle sulfato cúprico pentahidratado, le decimos sal y ya nos queda más cortito y más entendible. ¿Qué podemos hacer acá? Que siempre hay que pensarlo antes de empezar a escribir, anotar, sacar cálculos, fórmulas, siempre hay que pensar qué pasos voy a hacer para poder llegar al resultado. En este caso lo que podemos hacer es, yo conozco el dato y la relación entre las masas. ¿Por qué? Porque cuando calculamos los 249,55 gramos de masa molar de la sal, ahí usamos 32 gramos de azufre. Es decir que en 249,55 gramos de la sal, yo tengo 32 gramos de azufre. Entonces, puedo saber cuántos gramos de azufre hay en 240 gramos de la sal. Ahí ya tengo la relación. ¿Y para qué me sirve esto? Para poder después, a esos gramos de azufre, convertirlos en átomos. ¿Por qué? Porque el azufre es un elemento monoatómico. Significa que la molécula de azufre está formada por un átomo de azufre. Eso nos facilita un montón los cálculos. ¿Sí? Siempre recuerden la relación de moléculas monoatómicas o moléculas diatómicas, cuando estamos trabajando con elementos, siempre nos ayuda a poder calcular el número de átomos o moléculas. En el caso del azufre, como es monoatómico, número de átomos y número de moléculas es exactamente el mismo número. Entonces, vamos a hacer los cálculos acá para ver. ¿Qué hacemos? Y calculamos cuánto azufre hay en estos 340 gramos de la sal. Entonces, nosotros decimos masa de azufre, sabemos que tenemos 340 gramos de la sal, vamos a poner, en vez de volver a escribir la fórmula completa del sulfato cúprico, y la relación que nosotros conocemos es que en 249,55 gramos de la sal, que es esa masa molar que nosotros calculamos, tenemos 32 gramos de azufre. Entonces, fíjense que acá gramos de la sal se cancela con gramos de la sal y el resultado nos queda en gramos de azufre. Calculamos entonces 300 por 32 sobre 249,55 y tenemos 43,598, 43,6 gramos de azufre en estos 340 gramos de la sal. Entonces tenemos 40,6 gramos de azufre. Esto que acabamos de averiguar es la masa de azufre que hay en 340 gramos de la sal. Después, con ayuda de la tabla periódica, como hicimos al principio, nos damos cuenta que el peso del azufre, el peso atómico o peso molar, que recuerden que la diferencia entre decir peso atómico y peso molecular y peso o masa molar es la unidad, pero el número es el mismo, ¿sí? Porque el peso atómico relativo del azufre es 32 UMA y el peso molar del azufre es 32 gramos. ¿Sí? La unidad es lo que cambia. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que el peso molar del azufre es 32, es decir, que en 32 gramos de azufre tengo un mol. Entonces, puedo averiguar cuántos moles hay en 43,6 gramos. Entonces, planteamos ahí el cálculo. Vamos a calcular los moles de azufre. Tenemos 43,6 gramos y nosotros sabemos que en 32 gramos de azufre tengo un mol. Entonces, en 32 gramos de azufre tengo un mol. ¿Mol de qué? Moléculas de átomos. En este caso es lo mismo, porque el azufre es monoatómico, entonces no hace falta aclarar, porque el cálculo va a ser exactamente igual. Mejor porque anotamos menos cosas. Entonces ahí, fíjense de vuelta, gramo se me cancela con gramo y tenemos ahora el resultado. 43,6 por 1 sobre 32. Entonces, en
43,6 gramos de azufre tengo 1,36 moles. Ahí lo tenemos entonces convertido ya a moles de azufre. ¿Qué hacemos ahora? Último paso para obtener el resultado. Y nosotros sabemos, por el número de Avogadro, que en un mol hay 6,02 por 10 a la 23, en este caso, átomos o moléculas, porque dijimos que el azufre es monoatómico. A partir de esa relación, de saber que en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre, podemos calcular cuántos átomos hay en 1,36 moles. Entonces, anotamos acá el cálculo. Átomos de azufre, que es a lo que teníamos que llegar al ejercicio. El dato que tenemos son los 1,36 moles. Y la relación o equivalencia que conocemos es que en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas o átomos. Repito, en este caso es lo mismo, ¿sí? En otros casos, por ejemplo, si estuviéramos hablando del hidrógeno o del oxígeno, no es lo mismo, porque son diatómicos. Pero la mayoría de los elementos son monoatómicos. Siempre recuerden que son únicamente 7 elementos los que son diatómicos. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Son los únicos 7 elementos que son diatómicos. Todos los demás, monoatómicos, por lo tanto, hablar de moléculas o átomos es exactamente lo mismo. Entonces, calculamos acá. Fíjense que mol se cancela con mol y ahora tenemos 1,36 por 6,02 por 10 a la 23 nos da 8,18 por 10 a la 23. En realidad 8,187, o sea, 8,19 por 10 a la 23. Entonces ahí hemos llegado al resultado final. 8,19 por 10 a la 23 átomos de azufre. Ese es nuestro resultado final. Lo tenemos acá. Buscamos la opción y ya tenemos la respuesta correcta. Ojo acá con la notación científica, porque muchas veces metemos mal el dedo o la calculadora está configurada de otra forma para la notación y nos puede correr la coma a lo mejor y darnos otra notación. Por eso siempre es importante que la configuren bien. Ahí busquen en internet el modelo de calculadora para poder configurarla correctamente y marcan ahí correctamente la respuesta. En este caso, la opción correcta es 8,2 por 10 a la 23, que es la respuesta que se acerca más a nuestro resultado, que es prácticamente el mismo número. Así que ahí ya resolvimos el punto número 1. Muy bien, vamos ahora con el 2, que nos dice: un tubo electrónico de vacío se sella, luego de terminado, con una presión final de 1,2 por 10 a la menos 5 torricelli a 27 grados Celsius, siendo el volumen del mismo de 100 centímetros cúbicos. Y nos pregunta el número de moléculas aún presentes en el mismo, es decir, en el tubo electrónico, es de tanto. O sea que hay que averiguar el número de moléculas que tenemos adentro de ese tubo, que se encuentra a una presión de 1,2 por 10 a la menos 5 torricelli, a una temperatura de 27 grados Celsius y con un volumen de 100 centímetros cúbicos. Entonces, vamos anotando acá los datos y la incógnita. Tenemos por un lado una presión, vamos a poner acá, de 1,2 por 10 a la menos 5 torricelli. Vamos anotando ahí los datos. Después tenemos una temperatura de 27 grados Celsius. Y después nos da el volumen del recipiente, que es de 100 centímetros cúbicos. Y la incógnita, o lo que tenemos que calcular, es el número de moléculas. Acá moléculas lo voy a anotar como una M encerrada, para no tener que escribir la palabra completa de molécula, ocupa menos espacio, ¿sí? Eso también está bueno que se van dando cuenta cuando van haciendo los ejercicios, esos digamos, abreviaciones o símbolos que representan tal cosa, vayan adquiriéndolo y vayan buscando esas herramientas, porque créanme que evitarse 5 milisegundos en un examen es mucho tiempo, ¿sí? Cuando van sumando todo lo que pueden ir ahorrándose es bastante. Así que ahí ya tenemos anotados los datos. ¿Qué podemos hacer acá para resolver el número de moléculas?
Fíjense que en ningún momento nos habla de masa y tampoco en ningún momento nos dice qué gas se encuentra en el recipiente. ¿Por qué gas? Y porque nos da presión, nos da temperatura y nos da volumen. Entonces podemos solamente relacionar los gases con esas tres variables. Los sólidos y los líquidos no las podemos relacionar con esas variables. Entonces, en gases. No nos dice qué gas es, no nos da una fórmula química, pero tampoco nos importa. ¿Por qué? Porque todos los gases se comportan de la misma manera. Incluso cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con la ley general de los gases, o con la ecuación del gas ideal, o con la ley de Avogadro, o con cualquiera de las leyes fundamentales de los gases que vimos, la de Boyle, la primera y segunda de Gay-Lussac, por ejemplo, nunca anotamos en alguna parte qué gas es, su fórmula química o sus propiedades. No nos importa, porque todos los gases se comportan de la misma forma. Entonces, en este ejercicio, por los datos que tengo y por la pregunta que hace el número de moléculas, ¿qué podría hacer? Con la presión, la temperatura y el volumen, a partir de la ecuación del gas ideal, calculo el número de moles. Y una vez que tengo un número de moles, al número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ya puedo calcular cuántas moléculas hay en ese número de moles que averigüé. Pero antes, ¿qué tenemos que hacer con las unidades? Convertirlas, porque la ecuación del gas ideal solamente admite la presión en atmósferas, la temperatura en Kelvin y el volumen en litros. Es la única fórmula que vemos en la que tenemos que usar unidades específicas. En todas las otras fórmulas que hemos visto, en todas las otras leyes, podemos poner la presión y el volumen en la unidad que queramos. Pero en la del gas ideal no se puede, siempre presión en atmósferas, volumen en litros. Y la temperatura, que acá está en Celsius, sí o sí hay que transformarla en Kelvin. Y eso, con respecto a la temperatura, recuerden que es algo válido para todas las fórmulas de los gases. No podemos usar nunca la temperatura en Celsius en ninguna ley de los gases o en ninguna fórmula de los gases. ¿Por qué? Porque Celsius puede tomar valores negativos o puede tomar valor cero. Entonces, no nos va a permitir calcular correctamente nada, o volúmenes negativos, o presiones negativas que no existen, o al multiplicar por cero, todo es cero, al dividir por cero es infinito, no vamos a llegar a ningún resultado. Entonces, siempre, independientemente de la fórmula que vayamos a usar, apenas le damos temperatura en grados Celsius, la transformamos siempre. Así ya arrancamos sin ningún problema. Entonces, vamos a hacer, primero, convertir la presión de Torricelli a atmósferas. Y la equivalencia que conocemos de la presión es que, vamos a poner acá, presión, nosotros tenemos 1,2 por 10 a la menos 5 Torricelli, y nosotros sabemos que la relación o la equivalencia entre Torricelli y atmósfera es que 760 Torricelli, vamos a anotar ahí, es igual a 1. Y entonces, fíjense que Torricelli se me cancela con Torricelli y el resultado nos da en atmósfera. Entonces, calculamos 1,2 por 10 a la menos 5 por 1 sobre 760 y nos da 1,58 por 10 a la menos 8 atmósferas. Ahí entonces ya calculamos 1,58 por 10 a la menos 8 atmósferas. Ahí ya tenemos entonces la presión. Después tenemos que calcular o convertir, mejor dicho, la temperatura de Celsius a Kelvin. Y la equivalencia que conocemos es, o la forma de convertir Celsius en Kelvin, es grados Celsius más 273. Entonces tenemos 27 grados Celsius más 273, tenemos la temperatura en Kelvin, que esto nos da 300 Kelvin. Ahí entonces ya tenemos la temperatura convertida. Y luego, para pasar a centímetros cúbicos a litro, la equivalencia es 1000 centímetros cúbicos es 1 litro. Entonces, también convertimos el volumen. El dato que tenemos son estos 100 centímetros cúbicos y la equivalencia que conocemos
es la que mencionamos recién, de que tenemos 1000 centímetros cúbicos o 10 a la 3 centímetros cúbicos es igual a 1 litro. Acá entonces vemos que centímetros cúbicos se cancela con centímetros cúbicos y el resultado nos da 0,1 litro. Ese es el volumen que tenemos que usar. Recuerden que la equivalencia de centímetros cúbicos con litro es la misma que de mililitro. Un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Entonces ahí nos aprendemos una sola y ya la podemos usar para esas dos unidades de volumen. Ahora que ya tenemos todas estas presiones, temperaturas y volúmenes convertidos, podemos, desde la fórmula del gas ideal, despejar el número de moles para poder convertirlo después en moléculas. Entonces, la ecuación del gas ideal es presión por volumen igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura, y debemos despejar número de moles. Por lo tanto, pasamos la constante y la temperatura que están multiplicando, viendo para el otro miembro, y ahí nos queda número de moles es igual a presión por volumen sobre la constante por la temperatura. Y ahí ya vamos a calcular el número de moles. Entonces, vamos a ver ahora cómo pasando con los datos. Tenemos presión 1,58 por 10 a la menos 8 atmósferas. Entonces, anotamos 1,58 por 10 a la menos 8 atmósferas. Tenemos el volumen, que es de 0,1 litros. Ahí lo tenemos. Luego, la constante de los gases es 0,082 y sus unidades son atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Entonces ahí ya vamos viendo si se nos cancela correctamente o no cada una de las unidades. Y último, temperatura que le habíamos calculado recién, 300 Kelvin. Entonces, anotamos ahí. Acá, cuando hagamos el cálculo, hay que ver bien qué modelo de calculador, a ver si necesitamos o no poner paréntesis, depende del modelo que tengan. Por ejemplo, yo tengo la Casio 82, que no diferencia numerador de denominador, entonces sí o sí, si quiero hacer todo junto, tengo que poner paréntesis. Pero, como les digo, miren la calculadora bien para ver de qué manera pueden facilitar el cálculo. Entonces, vamos viendo acá los números. Tenemos 1,58 por 10 a la menos 8 por dividido 0,082, que es el valor de la constante, por 300, y eso nos da 6,42 por 10 a la menos 11. Entonces, anotamos acá. 6,42 por 10 a la menos 11 moles que tenemos acá. Y ya que estamos, vamos a ver si las unidades se cancelan. Atmósfera con atmósfera, perfecto, litro con litro, Kelvin con Kelvin, y mol, que es denominador de denominador, pum, pasa al numerador, así que perfecto, ahí nos queda el mol. Por último, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, con esta relación que conocemos de que en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, podemos, a partir de ese número de moles, averiguar cuántas moléculas tenemos. Así que vamos a el último cálculo que necesitamos. Acá tenemos moléculas, que habíamos dicho, yo la pongo de esta manera porque es más cortito de escribir, y tenemos 6,42 por 10 a la menos 11 moles, y la relación que conocemos es que en un mol, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, acá vemos de vuelta, mol se cancela con mol, y el resultado final, ahí lo calculamos, tenemos 6,42 por 10 a la menos 11, por 6,02 por 10 a la 23 dividido 1, nos da
3,86 por 10 a la 13. Entonces, ahí tenemos de vuelta 3,86 por 10 a la 13. 3,86 por 10 a la 13 moléculas. Y ahí pudimos resolver el ejercicio. En este caso, la opción más cercana es 3,9 por 10 a la 13, ¿sí? Porque es prácticamente el mismo valor, así que ahí ya pudimos resolver el ejercicio número 2. Vamos con el número 3 ahora, a ver qué nos pide. En un recipiente se agrega agua destilada, 2 cucharadas de alcohol etílico, 2 cubos de hielo, 2 cubos de un metal y un poco de sal de mesa. Marque la opción que contenga correctamente la cantidad de fases y componentes que tiene el sistema y diga además qué tipo de sistema material es. Cuando trabajamos con sistemas materiales, nosotros tenemos dos grandes grupos de sistemas materiales, que son los sistemas homogéneos, que están formados por una sola fase, es decir, que todas las propiedades intensivas son iguales en cualquiera de los puntos de ese sistema, que es la función de fase. Los sistemas materiales heterogéneos, que tienen más de una fase, es decir, que yo a simple vista o al microscopio óptico, que es el límite, puedo diferenciar al menos dos partes distintas que tienen propiedades intensivas distintas. Entonces, sistema homogéneo, una fase, sistema heterogéneo, más de una fase. Si vamos viendo el ejercicio y viendo las opciones, vamos a ver que tenemos agua destilada con 2 cucharadas de alcohol etílico, ahí la cantidad de cucharadas es indistinto, pero ¿para qué nos sirve? Y para ver que el alcohol etílico son solubles. Si yo mezclo alcohol etílico, que es el alcohol para limpiar o desinfectar, que usamos tanto en épocas de COVID en los años anteriores, y el agua se mezclan. No puedo diferenciar dónde arranca y dónde termina uno. Entonces, ahí ya tendría una fase. Luego tenemos los 2 cubos de hielo que flotan encima de este sistema que estamos armando, que ahí vamos a ir dibujando. Yo tendría el recipiente. Acá tengo el agua con el alcohol etílico. De este líquido. Entonces yo a simple vista, cuando miro ese recipiente, puedo diferenciar que hay algo sólido flotando arriba y algo líquido. Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Yo a simple vista ya veo que son diferentes. El color es distinto, fíjense que el color del hielo no es igual al color del agua líquida, la textura es distinta, si yo los toco la dureza es diferente, entonces ya lo considero como dos fases distintas porque son diferentes a simple vista ya. Y si a simple vista yo veo que son distintos, listo, lo considero como dos fases diferentes. Después me dice que agregamos 2 cubos de un metal. Entonces, el metal, sin importar cuál es, se va a ir al fondo porque es más pesado que el agua y ya también diferencio una tercera fase. Una es el alcohol con el agua destilada, la otra son los cubos de hielo y la otra son los cubos de este metal. Y después me dice que agregamos un poco de sal de mesa. Voy y agrego una cucharadita. La sal de mesa se va a disolver en el agua y en el alcohol etílico. Por lo tanto, yo cuando mire el líquido de este sistema no voy a poder diferenciar dónde arranca el agua, dónde arranca el alcohol, la sal, no tengo manera. Por lo tanto, el alcohol, el agua y la sal de mesa son una sola fase, ¿sí? Que es lo que voy a marcar ahora con naranja en el sistema, que sería todo el líquido que nosotros tenemos. Entonces, primero, número de fases, 3. Una es el agua destilada, el alcohol y la sal de mesa. La otra fase es el cubo de hielo. Y la otra fase son los cubos de metal. O sea que es un sistema heterogéneo, porque tiene más de una fase, y tiene 3 fases. Vamos a los componentes. Mientras tanto, vamos anotando acá esto que habíamos dicho. Dijimos que era un sistema heterogéneo, ahí lo tenemos, que tiene 3 fases, y vamos a ver ahora los componentes que tiene este sistema heterogéneo. Componentes. Recuerden que
por ejemplo, acá el agua, yo la tengo dos veces en este sistema. Uno como agua destilada, líquida, y otro como el cubo de hielo, pero lo cuento una sola vez. Entonces, agua, que es el agua líquida destilada. Alcohol etílico, segundo componente. Cubos de hielo, ya lo tengo contado porque es agua. Sal de mesa, 3. Y cubos de un metal, o sea, metal, 4. Tenemos 4 componentes entonces. El agua, líquida y sólida, el alcohol etílico, el metal, que están esos cubos en el fondo del recipiente, y la sal de mesa. 4 componentes. Por lo tanto, este sistema es un sistema heterogéneo con 3 fases y 4 componentes. Y ahí entonces ya tenemos la respuesta correcta de este ejercicio. Vamos con el 4. Nos dice, el colesterol es una sustancia serosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células. Tu cuerpo necesita algo de colesterol para producir hormonas, vitamina D y sustancias que le ayudan a digerir los alimentos. Tu cuerpo produce todo el colesterol que necesita y también se encuentran alimentos de origen animal como yemas de huevo, carne y queso. Si tenemos demasiado colesterol en la sangre, se puede combinar con otras sustancias para formar placas. Estas placas se pegan a las paredes de los vasos sanguíneos y esta acumulación se denomina aterosclerosis. Puede provocar enfermedades en las arterias coronarias que pueden estrecharlas. Un montón de información nos da, pero fijémonos en la última oración que nos dice, se sabe que su composición centesimal, es decir, la composición centesimal del colesterol, es 91% carbono, 4,5% de hidrógeno y el resto oxígeno. Y nos pide indicar la fórmula mínima del colesterol. O sea que lo único que nos sirve de todo este ejercicio, lo único que tenemos que aplicar ahora en química es la última parte, las últimas 2 oraciones que nos dan los datos que necesitamos para calcular o averiguar lo que nos pide en la última parte de esa oración donde nos dice indique la fórmula mínima del colesterol. Que tienen muchísima información, se arman a propósito en los exámenes porque lo primero que uno piensa cuando lee o ve, antes de leer incluso, un enunciado tan largo, es este ejercicio es difícil, este ejercicio debe ser re complicado, re largo, de tener 1000 datos, pero si uno lo lee a conciencia, se da cuenta que toda la primera parte del ejercicio en realidad es cultura general, no nos interesa, por lo menos ahora en este momento en química, qué es el colesterol, para qué sirve, dónde está, lo veremos en biología, lo aprenderemos en química más adelante en moléculas biológicas, pero ahora no nos interesa. Entonces, toda esta primera parte, que parece súper en realidad, está para distraernos, para ponernos nerviosos, que es algo que hay que aprender a trabajar. Entonces, esa lectura comprensiva que uno hace por primera vez, uno lo va leyendo, hasta que llega un momento donde decís, bueno, lo único que me sirve es lo último, las últimas 2 oraciones. Todo lo anterior, qué lindo, cultura general. No para aplicarlo en el ejercicio. Entonces, siempre vayamos haciendo esa práctica para ir acostumbrándonos y no asustarnos o no tener un ejercicio mal resuelto, mal desarrollado por nervios que nos generó ver un enunciado tan grande. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a resolver lo que nos pide acá. Nos pide la fórmula mínima del colesterol. Entonces, anotamos la incógnita, que siempre es muy importante tener anotada esta incógnita para no perder de vista lo que necesitamos calcular, en este caso, la fórmula mínima. ¿Qué datos nos da? Como datos tenemos, vamos a darlo acá un poquito más abajo, el porcentaje de carbono, que es 91%, y lo anotamos. Tenemos también el porcentaje de hidrógeno, que es de 4,5%. Y nos dice que el resto del porcentaje para llegar al 100% es de oxígeno. Entonces, ¿cómo podemos calcularlo? ¿O para qué necesitamos calcularlo? Para luego poder dividir cada uno de los porcentajes por los atómicos de los elementos y a partir de ahí empezar a desarrollar el ejercicio para poder averiguar la fórmula mínima, en este caso del colesterol. Entonces, también podemos aprovechar y calcular el porcentaje de oxígeno. Nosotros sabemos que el porcentaje de oxígeno va a ser igual a el 100% menos el porcentaje de carbono, que es 91, menos el porcentaje de hidrógeno, que es 4,5. Y esto nos termina dando 4,5% de oxígeno. O sea que aquí ya tenemos los 3 datos que necesitamos de estos 3 elementos que tenemos en este ejercicio. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Paso siguiente, tenemos que
calcular los pesos atómicos, buscarlos en la tabla periódica, o en este caso en el modelo los tenemos al inicio, en la primera página, arriba en un cuadrito, y anotamos los pesos atómicos, no moleculares, atómicos. Entonces, vamos a buscarlos. Ahí tenemos el peso atómico del carbono, es 12, ¿sí? Vamos a poner solamente el valor. No hace falta la unidad porque en realidad sabemos nosotros que la unidad de masa que se utiliza en la tabla periódica es la UMA, porque son unidades de masas relativas. Recuerden que los pesos o masas que aparecen en la tabla periódica no son los pesos reales, porque un átomo de carbono no pesa 12 gramos. ¿Sí? 12 gramos es la masa molar y 12 UMAS, unidad de masa atómica, es la masa relativa o el peso relativo, en este caso, a un átomo de carbono. Por eso, en realidad, la unidad, en este caso, mucho no hace diferencia porque lo que nos interesa es el valor. Y sí diferenciar lo que es peso atómico de peso molecular. ¿Por qué? En el caso del carbono es lo mismo. El carbono es monoatómico, entonces peso atómico es igual al peso molecular. Pero en el caso del hidrógeno, en el caso del oxígeno, hay una diferencia importante, ya que tanto el hidrógeno como el oxígeno son diatómicos cuando están en el estado elemental. Por eso es importante acá hacer énfasis en que el peso que usamos es el peso atómico. 1 para el hidrógeno y 16 para el oxígeno. Entonces, ahí ya tenemos todos los datos que necesitamos para poder arrancar el ejercicio. Dijimos, primer paso, tomar estos porcentajes y dividirlos por el peso atómico. Entonces, volvemos a anotar bien todo para que nos quede prolijo. Dividible y dividimos. Porcentaje del hidrógeno, 91 sobre su peso atómico. Vamos a escribir primero todo, después vamos resolviendo. Hidrógeno, porcentaje es 4,5 y lo dividimos por su peso atómico que es 1. Y en el caso del oxígeno también, porcentaje 4,5 y lo dividimos por su peso atómico que es 16. Vamos calculando entonces estos resultados. El primero, 91 sobre 12, para el carbono es 7,58, entonces lo anotamos aquí, 7,58. Después, para el hidrógeno es 4,5. Y por último, para el oxígeno es 4,5 sobre 16, nos da 0,28. Ahí ya tenemos los resultados. Cuando estamos calculando fórmula mínima, puede ser que en este paso ya obtengamos números enteros. Pasa una vez en 10 millones de ejercicios. Pero puede pasar. Si nosotros en este caso ya obtenemos números enteros, esos números enteros se corresponden con la fórmula mínima. Ahora, pasa como acá, no tenemos enteros. ¿Cuál es el primer paso? El primer artilugio matemático, la primera herramienta matemática que aplicamos acá, máximo común divisor. ¿Cuál es? El número más pequeño. Entonces, en este caso, el 0,28, el resultado que tenemos en el oxígeno, lo utilizamos para dividir a todos los resultados que acabamos de obtener. Entonces, 0,28 dividido 0,28, 4,5 dividido 0,28 y 7,58 dividido 0,28. Al hacer esto, al estar dividiendo por el resultado más pequeño, lo que estamos logrando es tratar de encontrar un resultado entero. Veamos cuántos nos dan los resultados acá. El primero tenemos 7,58 dividido 0,28. Siempre recuerden tener la calculadora a mano. Acá me da 27,07. Entonces, vamos anotando acá. 27,07. El segundo resultado de 4,5 dividido 0,28 es 16,07. Vamos anotando ahí. Y el tercero me da 1. En este caso, fíjense que nos dio 16,07 y 27,07. Tranquilamente, todos los números, todos los resultados de contexto que podemos decir. Y el 27,07 lo puedo redondear a 27. Y el 16,07 a 16. Y ahí obtenemos números enteros. Entonces, los resultados finales serían, para el 27,07 sería 27, para el 16,07 sería 16, y bueno, acá 1. Por lo tanto, la fórmula mínima del colesterol sería carbono
27, hidrógeno 16 y oxígeno 1. Esa es la fórmula mínima del colesterol que acabamos de averiguar a partir de los porcentajes. Si acá, en este último paso, que a nosotros nos dio 27, 16 y 1, no hubiéramos obtenido números enteros, por ejemplo, 16,5 o 27,3, lo que tenemos que hacer es empezar a multiplicar a todos los resultados por un número primo. Arrancamos por el 2 y vemos si nos da un entero. Si no, multiplicamos por 3 y vemos si nos da un entero. Es decir, vamos probando hasta encontrar valores enteros, pero en los tres casos. ¿Qué puede pasar? La mayoría de las veces, dividiendo por el más pequeño, ya encontramos enteros. Pero si no, tenemos otras herramientas matemáticas para seguir aplicando y encontrar números enteros que nos permiten llegar a la fórmula mínima. Entonces, acá, fórmula mínima del colesterol, carbono 27, hidrógeno 16, oxígeno 1. Dice, en base al siguiente cuadro obtenido luego de un experimento donde se combinó oxígeno con hierro, se puede afirmar que la ley ponderal de la química que se cumple es. Y en el cuadro lo que tenemos es, por un lado, las muestras, que son 1, 2, 3 muestras, la masa de compuesto, que se forma a partir del oxígeno con el hierro, y la masa de oxígeno que hay en cada uno de estos compuestos. Lo primero que podemos hacer ahí con las opciones es descartar opciones. Por ejemplo, nos dice ley de Gay-Lussac. Las leyes de Gay-Lussac hablan de gases, y tenemos varias leyes de Gay-Lussac. Ninguna aplica en este caso porque primero son todas de gases y segundo son varias. No me aclara cuál de todas es. Por lo tanto, esa opción ya no la podemos considerar. El hierro no es un gas y todas las leyes de Gay-Lussac hablan de gases que se combinan, como por ejemplo la ley de las combinaciones gaseosas de Gay-Lussac, que la vimos dentro de las leyes ponderales o leyes principales de la química, o la primera y la segunda ley de Charles Gay-Lussac, que me hablan de la relación entre el volumen y la temperatura y la relación entre la presión y la temperatura. En este caso, no aplica. Después me dice ley de Proust. La ley de Proust la podíamos llegar a considerar porque la ley de Proust nos habla de dos elementos que se combinan siempre de la misma manera para formar un compuesto. Es decir, siempre que dos elementos se combinen para formar el mismo compuesto, lo van a hacer respetando la misma proporción de masas. Después me dice ley de Richter. La ley de Richter no puede ser porque la ley de Richter me relaciona tres elementos diferentes. Solamente dos, oxígeno, hierro, nada más. También la podemos descartar a la ley de Richter. ¿Por qué me relaciona tres elementos y acá tenemos solamente dos? Y la otra ley que podemos considerar es la ley de Dalton. ¿Por qué? Porque la ley de Dalton me decía que dos elementos pueden combinarse para formar distintos compuestos y que la proporción de masas, cuando uno de ellos se mantiene constante, se expresa o se puede expresar como múltiplos o submúltiplos entre ellos. Por ejemplo, 1 gramo de oxígeno se puede combinar con 2 gramos de hierro, con 4 gramos de hierro o con 8 gramos de hierro. Múltiplos o submúltiplos. Podríamos considerarla. Entonces, ¿qué estamos? ¿Ante la ley de Proust o ante la ley de Dalton? ¿Cómo hacemos para ver cuál de las dos leyes se cumplen? Y vamos a tener que comparar la masa de hierro que se combinó en la primera muestra con la masa de oxígeno, la masa de hierro de la segunda muestra con la de oxígeno y la tercera muestra con la masa de hierro de oxígeno también. Pero para poder averiguar la masa de hierro, que ninguna parte de la tabla nos lo da, ninguna parte nos lo informa, ¿qué tenemos que acordarnos acá? Ley de Lavoisier, ley de conservación de la masa. Porque la masa de compuesto es la masa de producto. ¿Y dónde sale ese producto? Y a partir de la reacción entre el hierro y el oxígeno. Si yo conozco la masa de producto total que obtuve y conozco la masa de uno de los reactivos, puedo despejar la masa del otro reactivo con una resta. ¿Por qué? Porque yo sé que la masa de hierro más la masa de oxígeno sumadas me tienen que dar, por ejemplo, en el primer caso, en la muestra número 1, 238 gramos. Entonces, despejamos las masas de hierro en cada una de las muestras, para después poder compararlas con la de oxígeno y fijarnos si nos dan el mismo resultado o no. Entonces, vamos a despejar acá la masa de hierro de la muestra número 1, que la despejamos restando a 238, que es la masa total del compuesto del producto, menos la masa de oxígeno, que son 96 gramos. Hacemos lo mismo, vamos anotando las otras muestras, así lo hacemos todo junto y no nos vamos olvidando.
En el caso de la segunda muestra, sería masa del producto, que es el compuesto, 119 gramos menos 48 gramos de oxígeno. Ahí vamos enseguida dando los resultados, así controlamos bien. Y la masa de hierro de la tercera muestra, o tercer experimento, 357 gramos menos los 144 gramos que usamos de oxígeno. Ahí hacemos la resta entonces. Tenemos número 1, 238 gramos del producto, menos 96 gramos del reactivo que es el oxígeno, me da 142 gramos de hierro. Es decir, en la reacción número 1 usamos 142 gramos de hierro. Número 2, 119 menos 48 nos da 71 gramos de hierro. Y por último, en el tercer experimento, 357 menos 144 nos da 213 gramos de hierro. Una vez que ya tenemos la masa de hierro calculada entre la resta del producto con uno de los reactivos, lo que hacemos ahora es comparar esa masa de hierro que acabamos de averiguar con la masa de oxígeno. ¿Cómo los comparamos? Simplemente haciendo una división. Si bien la ley de Dalton y la de Proust y la de Richter y todas las leyes fundamentales de la química nos dicen que esas relaciones de masa se pueden expresar en números enteros y pequeños, nosotros podemos llegar al resultado y averiguar cuál ley de la química se está cumpliendo acá, si es la de Dalton o la de Proust, simplemente con una división. No hace falta llegar a un número entero y pequeño, a menos que el ejercicio me diga exprese la relación de números enteros y pequeños, que casi nunca ocurre. Directamente con una división vamos a cuál, o llegar al resultado, mejor dicho, de cuál de las dos leyes que nosotros pensábamos, Dalton o Proust, se está cumpliendo acá. Para hacer eso, como dije, hacemos una división. Por una cuestión de comodidad, nos conviene ver los datos y dividir, obviamente, a todos iguales. Es decir, si yo elijo en el primer caso dividir hierro sobre oxígeno, en el segundo y en el tercero hago lo mismo. Hierro sobre oxígeno, hierro sobre oxígeno. ¿Sí? Siempre respeto numerador y denominador. Pero busquemos aquel que tenga un mayor valor. ¿Para qué? Para que el resultado nos dé mayor a 1 y sea más fácil de entender cuando lo queramos razonar. Entonces comparamos. La masa de oxígeno en el primer caso es 96 y la de hierro 142. La 142 es más grande, entonces ¿qué nos conviene hacer? Y dividir para la muestra número 1 la masa de hierro, hacemos acá, sobre la masa de oxígeno. Entonces, ahí nos aseguramos que nos va a dar un resultado mayor a 1. Masa de hierro es 142 gramos de hierro, y vamos completando para después no olvidarnos qué estábamos haciendo, sobre los 96 gramos de oxígeno con los que reaccionó. Vamos completando los otros casos también. Experimento o muestra número 2. Hacemos lo mismo. Masa sobre masa de oxígeno. Masa de hierro del experimento número 2, 71 gramos. Ahí completamos de hierro. Y masa de oxígeno, 48 gramos. Vamos haciendo entonces ahí las divisiones. Y en el tercer caso, también hacemos lo mismo. Vemos la masa de hierro que calculamos, me quedo acá arriba, 213. Entonces ahí completamos 213 gramos de hierro sobre 144 gramos de oxígeno. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente dividir. Entonces, en el primer caso, dividimos 142 sobre 96 y nos da 1,48. Pero ojo acá, ¿qué significa? 1,48 gramos de hierro sobre 1 gramo de oxígeno. Recuerden que siempre en una división, debajo de cualquier número, hay un 1. ¿Qué significa? Que en el experimento 1, 1,48 gramos de hierro se combinaron con 1 gramo de oxígeno. Vamos al segundo experimento. 1 sobre 48. 1,48. Entonces, de vuelta, tenemos ahí 1,48 gramos de hierro sobre 1 gramo de oxígeno. Hasta ahora, el compuesto del experimento 1 y del experimento 2 son el mismo compuesto. ¿Cómo me di cuenta?
porque mantienen la misma proporción, la misma relación de masas. En ambos casos, 1 gramo de oxígeno se combina con la misma masa de hierro. Como la proporción es igual, me significa que el experimento 1 y el 2 usaron el mismo compuesto. Vamos a ver el 3. Hacemos la división también. Queda 213 sobre 144 y también me da 1,48 gramos de hierro sobre 1 gramo de oxígeno. Y acá yo les decía que no hace falta expresarlo en números enteros y pequeños, porque ya al ver ese resultado, vemos que en los 3 experimentos la proporción de masas entre el hierro y el oxígeno es la misma. Por lo tanto, en los 3 casos, en los 3 experimentos, en las 3 muestras, se trabajó con el mismo compuesto. ¿Qué ley estamos cumpliendo acá o cuál evidenciamos que se cumple? La ley de Proust. Cuando 2 elementos se combinan para formar el mismo compuesto, lo hacen respetando la misma proporción de masas. Y acá lo vemos, en los 3 casos, 1 gramo de oxígeno se combina con la misma cantidad de hierro. Por lo tanto, la ley que se cumple es la ley de Proust. En el 6 tenemos el siguiente enunciado. Si aumentamos 10 veces la temperatura de un sistema y disminuimos la presión a la mitad de su valor original, ¿cómo se modificará el volumen? Es decir, que acá no nos da ningún dato concreto, no nos da un volumen específico, un valor de presión, un valor de temperatura, sino que nos está diciendo cómo se fueron modificando esas variables. En este caso de ejercicios, más allá de poder reconocer la fórmula que aprendimos en química que tenemos que aplicar acá, lo que vamos a hacer es un análisis más matemático que químico sobre cómo se va a modificar este volumen cuando yo modifico la temperatura o la presión. En este caso, aumentando la presión, disminuyendo la presión a la mitad y aumentando la temperatura 10 veces. Es muy importante acá poder anotar correctamente los datos para poder relacionarlos. ¿Cómo vamos a lograr averiguar cuál va a ser la modificación de volumen? Y fíjense que las opciones, de nuevo, no me da un valor específico. Me dice aumenta tantas veces, disminuye tantas veces. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Primero reconociendo qué ley podemos aplicar o qué ecuación. La ecuación que en este caso podemos aplicar es la ley general de los gases, porque es la ley que me relaciona temperatura, volumen y presión en una situación 1 y temperatura, volumen y presión en una situación 2, que es la ley que expresamos de esta manera. La ley general de los gases es volumen 1 por presión 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 por presión 2 sobre temperatura 2. Podríamos llegar a pensar en otra de las leyes de la química que aprendimos, como la ecuación del gas ideal, la ley de Boyle, la ley de Avogadro, pero fíjense que en todas las primeras leyes que aprendimos, siempre una variable se mantenía constante. Perdón, dos, en el caso de las primeras 3, eran los moles y la temperatura o el volumen o la presión. Pero en la ecuación del gas ideal también, si la miramos después, vamos a ver que nos van a faltar variables. No me habla del número de moles. Entonces, directamente, ecuación general de los gases, que es la que me permite comparar una variación de todas estas variables, para la redundancia, entre una situación 1 y una situación número 2. Entonces, vamos a ver cómo anotamos los datos. Primero nos dice que aumentamos la temperatura de un sistema 10 veces. Esto significa que la temperatura 2 es 10 veces el valor de la temperatura 1. Ahí tenemos aumento 10 veces la temperatura inicial. Después me dice que disminuimos la presión a la mitad de su valor original. Por lo tanto, la presión 2 es igual a 1/2 de la presión 1, ¿sí? A la mitad. O podemos poner ahí también 0,5. Es exactamente lo mismo, dependiendo por ahí. Pero 1/2 de la presión 1 es que es la mitad de la presión original, ¿sí? Esa sería la presión final, la mitad de la presión inicial. ¿Y ahora qué hacemos? A partir de esta fórmula general de los gases, lo que tenemos que despejar es el volumen 2. Entonces, para despejar el volumen 2, la temperatura 2 que está dividiendo en este miembro pasa multiplicando para el otro, y la presión 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, nos queda volumen 2 es igual
A. Vamos copiando ahí. Volumen 1 por presión 1, que es lo mismo que tenemos del otro lado, ahí lo anotamos tal cual, pero temperatura 2 pasa multiplicando, entonces me queda acá, y presión 2 pasa dividiendo. De esta forma logramos despejar el volumen 2. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos temperatura 2 y presión 2 por los datos que anotamos. Entonces, me va a quedar expresado de la siguiente manera. Volumen 2 es igual a, y ahí lo empezamos a anotar. Volumen 1, que no lo tenemos, pero lo necesitamos para expresar la variación del volumen 2. Presión 1. Temperatura 2 es igual a 10 veces la temperatura 1. Ahí entonces ya reemplazamos. Temperatura 1. Y presión 2 es 1/2 de la presión 1. Y fíjense lo que pasa acá cuando ya reemplazo las variables con los datos que habíamos anotado a partir del enunciado. Temperatura 1 con temperatura 1 está multiplicando y dividiendo, se cancelan. Presión 1 está multiplicando y dividiendo, se cancelan. Entonces, ¿qué me queda? Simplemente un análisis matemático. Me queda volumen 2 es igual a volumen 1 por 10 sobre 1/2. Acá tenemos el 2. Denominador de denominador va al numerador. Por lo tanto, el volumen 2 es igual a 2 por 10 por el volumen 1. Resolvemos y nos queda volumen 2 es igual a 2 por 10, 20 veces el volumen 1. ¿Qué significa? Que el volumen 1, con ese cambio que le hicimos de temperatura y presión, al aumentar 10 veces la temperatura y disminuir la presión a la mitad, el volumen original aumentó 20 veces. Esa es la respuesta correcta de este ejercicio. El volumen, cuando nos dice si modificará el volumen, aumentó 20 veces. A partir de este análisis que fuimos haciendo de la fórmula general de los gases. Vamos con el 7, que nos dice, la destilación simple es un método de separación de, y nos da distintas opciones para poder marcar. Siempre que tengamos este tipo de ejercicios donde nos estén preguntando un concepto o algo muy específico, donde es una respuesta de sí o no, o verdadero o falso, o esto, o sea, no hay mucho que pensar, lo más conveniente es, antes de ver las opciones, si sabemos la respuesta, empezar a pensar, bueno, la destilación simple, ¿para qué sirve? ¿Qué sistema material puedo separar a través de este método de separación? En este caso se utiliza para separar sólidos de líquidos, es decir, un sistema material donde tengo un sólido que está disuelto en un líquido. Los métodos de separación los habíamos estudiado divididos en 3 grandes grupos, para separar sólidos con sólidos, líquidos con líquidos y sólidos con líquidos. La destilación simple en un fundamento muy sencillo y muy importante, que es la ebullición del líquido. Entonces, en la destilación simple lo que nosotros tenemos es un recipiente, que por suerte para ustedes no tienen que saber el nombre, pero en el laboratorio tenemos muchísimos recipientes y cada uno tiene un nombre específico. Y lo que hacemos es poner esa solución, por ejemplo, agua disuelta con sal, y lo que vamos a lograr es separar el líquido del sólido. Vamos a poner el líquido en celeste y el sólido en amarillo, en naranja, perdón, para que esté bien contrastado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros le estamos dando calor a este sistema y esto va a hacer que el líquido empiece a ebullir, convertirse al estado vaporoso. Y en la destilación simple, el vapor es rescatado o guardado a través de un tubo y termina cayendo en otro recipiente. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre la destilación simple y la cristalización, que también nos sirve para separar sólidos de líquidos? Es que en la destilación simple no solamente separamos el sólido del líquido, que el sólido, en este caso en naranja dibujado, termina quedando al fondo del recipiente pegado en las paredes, y el líquido lo recogemos, es decir, no solo separamos, sino que al final tenemos los dos componentes, sólido y líquido. En cambio, en la cristalización, lo que se hace es usar un plato,
también, como siempre decimos, cada uno tiene su nombre, pero no hace falta que lo hagamos. Y se hace lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? En la cristalización, el gas, el vapor que se está generando, se pierde, se va, y lo único que nos interesa es el sólido que queda en el fondo del recipiente. ¿Sí? En este caso, entonces, la respuesta es la destilación simple. Es un método de separación de un sólido disuelto en un líquido. ¿Sí? No confundir la destilación simple con la destilación fraccionada, que sirve para separar dos líquidos que son miscibles entre sí. Eso significa que son solubles uno en el otro, como por ejemplo en el vino. Podemos separar el alcohol del agua. ¿Sí? Se diluyen entre ellos, yo tengo una mezcla de alcohol y agua, con la destilación fraccionada logro separar los dos líquidos. Con la destilación simple, un sólido, un líquido, y me quedo con los dos, los guardo, además de separarlos, y en la cristalización, que también sirve para separar un sólido de un líquido, me preocupa el sólido porque el líquido se convierte en vapor y se va. Entonces la respuesta acá es, sirve para separar la destilación simple, un sólido disuelto en un líquido. En el ejercicio 8 tenemos también de vuelta un enunciado muy largo que lo podemos leer completamente. Nos dice, la cocaína es una droga que aumenta la actividad del sistema neurotransmisor dopaminérgico, que modula importantes procesos en nuestro organismo, nos habla de la frecuencia cardíaca, las crisis de ansiedad, básicamente un pequeño, una propaganda anti-consumo de cocaína, pero como decíamos más temprano en el otro ejercicio, cultura general, ¿sí? El día de mañana, cuando sean profesionales, probablemente apliquen estos conocimientos, pero por ahora en química, saber que la cocaína es un tipo de droga que afecta, no nos interesa desde el punto de vista académico de la química, pero sí como cultura general. Así que tómense como un recredito en el examen, si les llega a tocar, lo leen, bien, aprenden algo nuevo, vamos a ver lo que nos pide. Como decíamos recién, es un enunciado muy largo, ya habíamos trabajado sobre esto en un ejercicio anterior, sobre el colesterol, y no nos da ningún dato relevante hasta el final, cuando nos dice, la fórmula química de la cocaína es carbono 17, hidrógeno 21, nitrógeno, oxígeno 4. En base a estos datos, calcule cuántos gramos de carbono habrá en 4,5 por 10 a la 24 moléculas de cocaína. Entonces, lo que podemos hacer nosotros acá es, primero, si nos pregunta cuántos gramos de carbono, siempre que un ejercicio nos pregunte masa o nos dé la masa como dato, inmediatamente hay que ir a calcular la masa molar de ese átomo, de ese elemento, de ese compuesto. En este caso, el carbono. Entonces, nos vamos a la tabla periódica o a la tabla que tenemos arriba en el modelo de examen o en el examen en su momento y anotamos acá. Masa molar del carbono es 12 gramos por mol. Es decir, que en un mol de carbono yo tengo, y pesa 12 gramos el mol de carbono. Y luego nos da la fórmula química, entonces anotamos también la fórmula química de la cocaína. Tenemos acá fórmula molecular o fórmula química, es carbono 17, hidrógeno 21, nitrógeno, oxígeno 4, y nos da como datos también las moléculas de cocaína, a partir de las cuales yo tengo que calcular cuántos gramos de carbono van a contener. Entonces también lo anotamos. Usamos acá este simbolito de la M adentro de un círculo como para escribir la palabra completa de moléculas, y tenemos acá moléculas de carbono 17, hidrógeno 21, nitrógeno, oxígeno 4, que es la fórmula química, son 4,5 por 10 a la 24 moléculas. Ahí lo tenemos entonces. Datos, números, pensemos los pasos. Me pide calcular los gramos de carbono que hay en esa cantidad de moléculas. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero, calcular en esa cantidad de moléculas cuántos átomos de carbono hay. Es decir, en 4,5 por 10 a la 24 moléculas de cocaína, ¿cuántos átomos de carbono tengo? Una vez que logro calcular cuántos átomos de carbono tengo, puedo convertir esos átomos a moles. ¿Sí? En un mol hay 6,02 por 10 a la 23 partículas. En este caso, como el carbono es monoatómico, decir moléculas o átomos es exactamente lo mismo. Y luego
esa cantidad de partículas, esa cantidad de átomos de carbono, convertirlas, como dije, a moles, y los moles a gramos. Y ahí ya tenemos los 3 pasos que necesitamos. Entonces, primer paso, averiguar cuántos átomos de carbono hay en esa cantidad de moléculas de cocaína. Entonces, átomos de carbono. El dato que tenemos es 4,5 por 10 a la 24 moléculas de cocaína, y nosotros sabemos, por la fórmula molecular que nos da, que en una molécula de tenemos 17 átomos de carbono. Ese es el dato que nosotros sacamos de acá, de la fórmula molecular, de la fórmula química que nos está dando de la cocaína. En una molécula tenemos 17 átomos de carbono, entonces en 4,5 por 10 a la 24 moléculas, ¿cuántos átomos voy a tener? Acá moléculas se cancela con moléculas y el resultado que obtenemos es la cantidad de átomos de carbono. Entonces, 4,5, 10 a la 24, ojo ahí como nota en la notación científica, acuérdense siempre revisar la calculadora, tenerla bien programada, por 17 sobre 1 nos da 7,65 por 10 a la 25. Entonces anotamos acá, 7,60 por 10 a la 25 átomos de carbono. Esto lo acabamos de calcular en base a el dato que habíamos visto de la fórmula molecular. ¿Sí? Si en una molécula tengo 17 átomos de carbono, en 4,5 por 10 a la 24 moléculas tendré esta cantidad. Ahora, ¿qué hacemos? Estos átomos los convertimos a moles. Entonces, calculamos los moles de carbono. Acá voy a bajar un poquitito esto para que me entre bien, así no queda todo pegoteado. ¿Qué tenemos? 7,65 átomos. 7,65 por 10 átomos de carbono. ¿Y qué sabemos nosotros? Gracias al número de Avogadro, nosotros sabemos que yo tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono en un mol de carbono. Anotamos ahí. Entonces, si en un mol de carbono yo tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos, 7,65 por 10 a la 25 átomos serán tantos moles. De vuelta acá, fíjense, átomos de carbono se cancela con átomos de carbono, el resultado nos queda en moles. Entonces, vamos a resolverlo. Tenemos 7,65 por 10 a la 25 por 1 sobre 6,02 por 10 a la 23, y eso nos da 127,08 moles de carbono. Entonces, anotamos acá. 127,08 moles de carbono. Y ahora ya estamos a punto de terminar. ¿Por qué? Porque yo puedo convertir estos moles en gramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? También sabemos que un mol de carbono pesa 12 gramos. Entonces, acá vamos a lograr averiguar la masa de carbono. El dato que tenemos son 127,08 moles. Siempre tratamos de redondear a 2 decimales. Y nosotros conocemos la equivalencia siguiente. En un mol de carbono pesa 12 gramos. Entonces, acá de nuevo vemos que se cancelan correctamente las unidades, moles de carbono con moles de carbono, el resultado nos queda en gramos, y multiplicamos por 12, hacemos 127,08 por 12 sobre 1, y nos da 1525, vamos a anotarlo acá, 1525 gramos. Ese es nuestro resultado final. Pero si vamos a las opciones, vamos a ver que no tenemos ninguna respuesta que nos diga 1525. Entonces, ¿qué hacemos? Como no está en gramos, la pasamos a kilos, a la respuesta, y nosotros sabemos que la equivalencia entre gramos y kilos es 1 kilo son 1000 gramos. Entonces, pasamos acá la masa en kilogramos para convertirla. El dato que tenemos son estos 1525 gramos, y la equivalencia que conocemos, que mencionamos recién, es la siguiente. En 1 kilogramo yo tengo 1000,
gramos. Ahí fíjense de vuelta, gramo se termina cancelando con gramo y el resultado nos queda en kilos. Entonces, hacemos 1520 dividido 10 a la 3, o 1000, es lo mismo como lo expresemos, y ahí me da 1,525. Entonces ahí tenemos la respuesta, 1,525 kilogramos. Que es la respuesta correcta que tenemos que marcar en el ejercicio 8. Vamos con el 9, a ver qué nos dice. En un sistema cerrado se tienen 0,98 moles de nitrógeno generando una presión de 0,5 atmósferas. ¿Cuántos gramos de oxígeno debemos agregar al sistema para que la presión llegue a un valor de 0,8 atmósferas? En este ejercicio, lo primero que podemos llegar a notar es que nos está hablando de gases, porque nos habla de un sistema cerrado, con nitrógeno, nos pide calcular oxígeno, nos habla de la presión, pero en ninguna parte el ejercicio nos habla de la temperatura o el volumen de este sistema. Entonces, la relación que nosotros tenemos que llegar a encontrar, o en realidad el razonamiento que podemos ver a partir de estos datos y en este tipo de ejercicios, es el hecho de que siempre que nosotros tengamos un recipiente cerrado con gases adentro de él, cada uno de los gases va a ejercer una presión totalmente independiente de los otros gases. En este caso, por ejemplo, al principio tenemos el nitrógeno que está solo en el recipiente. Y esos 0,98 moles están ejerciendo una presión de 0,5 atmósferas. Y cuando yo le agregue el oxígeno para llegar a esa presión de 0,8, que es la presión total que se va a ejercer entre los dos gases, el nitrógeno va a seguir ejerciendo su presión y el oxígeno va a empezar a ejercer su presión de manera individual, ¿sí? No se van a mirar, no se van a tocar, nadie. Él llega el oxígeno al recipiente y dice, ¿cuánto tengo? 5 litros, listo. 10 litros, listo. Uso toda la presión que pueda en ese espacio. Entonces, ese concepto es muy importante para poder calcular correctamente lo que nos pide este ejercicio, que es mucho más sencillo de lo que se ve al principio cuando lo leemos, porque lo primero que vemos es que no tenemos datos, pero en realidad tenemos muchos. Porque hay que empezar a pensar desde el lado del comportamiento de los gases y además de lo que aprendimos en la última parte de la unidad 1, que era las leyes de las presiones parciales, que es la ley de Dalton, y todas las fórmulas que fuimos viendo. Entonces, primero vamos a anotar los datos. Tenemos, por un lado, los moles de nitrógeno, que nos dice que son 0,98, y la presión que ejerce el nitrógeno, que es de 0,5. Entonces, ahí está el dato de la presión de nitrógeno, podríamos entenderlo como presión parcial, que está ejerciendo ese nitrógeno, de 0,5 atmósferas. Ahí lo vamos anotando entonces. La pregunta que me hace el ejercicio, la incógnita, es la masa de oxígeno que tenemos que agregar en este recipiente para que la presión total, la presión del recipiente, llegue a 0,8 atmósferas. Entonces, el dato que acá tenemos que anotar también es presión total va a ser igual a 0,8 atmósferas. Y lo que nosotros podemos ver acá es que tenemos, por un lado, la presión total, que yo voy a tener una vez que junte el oxígeno con el nitrógeno, la presión que va a ejercer el nitrógeno, los moles de nitrógeno, y a partir de estos poquitos datos podemos calcular la masa de oxígeno. Al final recién vamos a calcular la masa, porque recuerden que cuando trabajamos con gases, sea un solo gas en un recipiente o libre, o sea muchos gases en una mezcla, es trabajar siempre en moles. ¿Sí? Siempre trabajamos con moles cuando trabajamos con gases. Entonces, ¿qué podemos relacionar acá? Por un lado, acordarnos que la ley de las presiones parciales de Dalton lo que nos decía era la presión total de un sistema gaseoso es igual a la sumatoria de las presiones. Es decir, el nitrógeno más la presión del oxígeno, tengo la presión total, que va a llegar a 0,8 atmósferas. Por lo tanto, ya conocemos la presión que va a ejercer el oxígeno. Hacemos la resta entre 0,8 y 0,5, 0,3 atmósferas. Pero además, tenemos un dato importante que es una de las fórmulas de las presiones parciales, donde nosotros podíamos decir presión parcial de un gas, por
ejemplo acá el gas A, vamos a poner, es igual a la presión total por la fracción molar. Entonces, yo tengo la presión total, entonces vamos a ir viendo ahí los pasos para calcular la fracción molar y para qué nos va a servir. Para poder calcular los moles de oxígeno y a partir de los moles poder calcular la masa oxígeno. También como en los ejercicios anteriores, cuando el ejercicio me pide masa o me da masa como dato, siempre hay que calcular la masa molar. Nos vamos a la tabla periódica y calculamos la masa molar del oxígeno, que es de 32 gramos por mol. Ahí ya la anotamos y ya tenemos todo entonces resuelto. 32 gramos por mol. Vamos ahora a empezar a resolver lo que necesitamos. Para llegar a la masa necesito primero conocer los moles de oxígeno que tengo que agregar. Y para poder conocer los moles de oxígeno, primero necesito conocer los moles totales. Luego le resto los del nitrógeno, tengo los moles de oxígeno y ya los puedo convertir a gramos. ¿Cómo despejamos esto? Hay diversas formas. Una de las formas más sencillas puede ser la siguiente. Nosotros vamos a trabajar con el nitrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos los moles de nitrógeno, la presión de nitrógeno y la presión total. Entonces, nosotros acá podemos plantear la siguiente ecuación, que es una de las que aprendimos en las leyes de las presiones parciales, que era presión parcial, en este caso de nitrógeno, que es la misma fórmula que anoté recién, es igual a la presión total por la fracción molar de nitrógeno. ¿Qué vamos a despejar de acá? La fracción molar. ¿Por qué? Porque a la fracción molar, yo a partir de ese dato, conociendo los datos de nitrógeno, puedo despejar los moles totales. Y ahí luego despejo los moles de oxígeno para convertirlos en masa. Entonces, despejamos la fracción molar. Para despejarla, presión total que está multiplicando pasa dividiendo, entonces tenemos fracción molar de nitrógeno igual a presión parcial de nitrógeno sobre la presión total. Ahí anotamos un poquito más prolijo y ahora reemplazamos con los datos. Tenemos presión parcial de nitrógeno es de 0,5 atmósferas. Acá van a ver que las unidades de atmósfera o de presión se cancelan y está bien, porque la fracción molar es adimensional, no tiene unidad. Entonces, presión parcial de nitrógeno, dividimos por presión total, que es 0,8. Y acá tenemos entonces el resultado. Fíjense acá, como les decía, atmósfera se cancela con atmósfera y está bien, porque repito, la fracción molar es adimensional. Entonces, 0,5 sobre 0,8 nos da la fracción molar de nitrógeno, que es de 0,625. ¿Para qué nos sirve esto ahora? Para despejar los moles totales. ¿Por qué? Y porque nosotros sabemos que la fracción molar de nitrógeno se va a calcular como los moles de nitrógeno sobre los moles totales. ¿Y qué son los moles totales? Y la suma entre los de nitrógeno y los de oxígeno. Si logro despejar ese valor, luego puedo conocer los de oxígeno. Entonces, nuestra incógnita va a ser esta, moles totales. Paso moles totales multiplicando para este lado, paso la fracción molar dividiendo. Entonces, ahí nos queda. Moles totales es igual a, vamos a poner ahí, moles de nitrógeno sobre fracción. Estamos haciendo el despeje de los moles totales. Reemplazamos ahora con los datos. Tenemos moles de nitrógeno, nos lo da el ejercicio, son 0,98 moles. Y la fracción molar es de 0, y nos queda 0,98 dividido 0,625, 1,568. Ahí anotamos entonces este resultado. 1,568 moles totales. Es decir, ¿qué son estos moles totales? Y la suma de los moles de nitrógeno más los moles de oxígeno.
Por lo tanto, yo ahora puedo calcular los moles de oxígeno. Vamos a calcularlos entonces. Moles de oxígeno van a ser igual a los moles totales, esos 1,568 que acabamos de calcular, menos los 0,98 moles de nitrógeno. Entonces, anotamos ahí y reemplazamos con los datos. 1,568 moles de nitrógeno menos, perdón, moles totales, 1,568, menos 0,98 moles. Esto nos da, hacemos el cálculo, 0,588. Esto que acabamos de averiguar, 0,588 moles, son de oxígeno. Y ahora que un solo paso, porque sabemos que un mol de oxígeno pesa 32 gramos. Entonces, 0,588 pesará tanto. Vamos a calcularlo acá entonces. Masa de oxígeno es igual a, el dato que tenemos es 0,588 moles, y sabemos que un mol de oxígeno pesa 32 gramos. Acá vemos que mol se cancela con mol y vemos el resultado que nos queda en gramos. 0,588 por 30 sobre 1, 18,82. Ese es nuestro resultado final. 18,82 gramos de oxígeno. Para repasar, ¿qué fue lo que hicimos? A partir de los datos, para llegar a la masa de oxígeno, primero tuvimos que conocer los moles de oxígeno. ¿Cómo calculamos los moles de oxígeno? Restándole a los moles totales los moles de nitrógeno. ¿Cómo calculamos los moles totales? A partir de las... ¿Por qué? Porque pudimos despejar los moles totales de la fórmula de fracción molar. ¿Y cómo calculamos la fracción molar de nitrógeno? A partir de la relación entre la presión parcial de nitrógeno, 0,5 atmósferas, y la presión total, 0,8. Despejamos desde la fórmula de presión parcial, averiguamos fracción molar, luego desde la fórmula de fracción molar averiguamos moles totales, y luego restamos los moles de nitrógeno para obtener los de oxígeno, y al final convertimos esos moles de oxígeno en masa, y ahí tenemos la respuesta del ejercicio 9. Por último, vamos con el 10. ¿Qué nos dice? ¿Cuántos gramos de ácido nítrico debemos pesar para obtener 0,9 moles de oxígeno? Y nos da la fórmula del ácido nítrico porque todavía no tenemos por qué conocer la fórmula. Y acá vamos a ver un par de cositas. Primero, la incógnita que nos pide, que es la masa de ácido nítrico. Entonces, anotamos acá nuestra incógnita, nuestro objetivo del ejercicio es averiguar masa de ácido nítrico que contenga 0,9 moles de oxígeno. Y ahí no me aclara moles de qué, moles de átomo, moles de molécula. Y es importante diferenciarlo, porque en el caso del oxígeno, que es un elemento diatómico, no es lo mismo hablar de átomos que de moléculas, y tampoco es lo mismo, por lo tanto, hablar de moles de átomos que moles de moléculas. Cuando no me aclara, lo que estamos calculando son moles de molécula. Entonces acá me pregunta, ¿cuántos gramos de ácido nítrico debemos pesar para obtener 0,9 moles de moléculas de oxígeno? Eso es muy importante y hay que aprender a diferenciarlo porque nos suele pasar únicamente en los 7 elementos que son diatómicos, ¿sí? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Son 7 elementos únicamente. Entonces, a tenerlo en cuenta. Vamos a anotar acá entonces el dato que tenemos son moles de molécula, por eso anotamos ahí el oxígeno diatómico, 0,9. Como el ejercicio me da como dato la masa, o perdón, mejor dicho, me pide la masa de ácido nítrico, siempre repetimos, cada vez que un ejercicio me dé masa o me pida masa, automáticamente vamos a calcular la masa molar de ese elemento, de ese compuesto. Entonces, estamos trabajando con el ácido nítrico, vamos a buscar su masa molar. Acá entonces miramos la fórmula química y vamos a la tabla periódica o a la tablita que tenemos en el modelo y buscamos los pesos. El hidrógeno pesa 1, entonces hago una vez por el peso del hidrógeno, más una vez el peso del nitrógeno, que es 14,
más 3 veces el peso del oxígeno, que es 16, es decir, 3 por 16, un peso molar de 63 gramos por mol. Y de esta manera ya tenemos la masa molar del ácido nítrico. Como me está dando masa, o sea, me está permitiendo trabajar con la masa, ¿qué podemos hacer también? Buscar la masa molar del oxígeno. ¿Por qué la masa molar? Porque estamos trabajando con moles. Entonces, a partir de esa relación de masas, yo puedo llegar a averiguar lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, nos vamos también a la tabla periódica y averiguamos la masa molar del oxígeno, que es 32 gramos por mol. No 16, porque 16 es el peso atómico o el peso molar atómico. ¿Sí? 16 gramos. Acá estamos trabajando con moléculas. Entonces, peso molar del oxígeno elemental es 32 gramos. ¿Y qué podemos hacer acá? Para averiguar cuántos gramos de ácido nítrico tengo que pesar para tener esa cantidad de oxígeno, primero necesito saber cuánto oxígeno hay en esos 0,9 moles de oxígeno. Es decir, cuántos gramos tengo. ¿Por qué? Porque una vez que conozca los gramos de oxígeno que tengo en esos 0,9 moles de molécula, voy a poder hacer la relación con el ácido nítrico. Entonces, el primer paso sería averiguar la masa de oxígeno. Entonces, calculamos la masa de oxígeno. El dato que tenemos son 0,9 moles de molécula y la relación que nosotros conocemos y que nos permite averiguar acá el resultado es 1 mol de oxígeno pesa 32 gramos. De esta manera vamos a calcular, fíjense, moles se cancela con moles, el resultado nos queda en gramos. Entonces ahí 0,9 por 32 sobre 1 me da 28,8 gramos de oxígeno. Es la masa de oxígeno que yo tengo que tener en esta masa que me está pidiendo averiguar el ejercicio. Segunda relación y última, en realidad, averiguamos la masa de ácido nítrico. ¿Y qué relación de masas podemos averiguar o aplicar acá en este ejercicio? Nosotros tenemos como dato que necesitamos 28,8 gramos de oxígeno. ¿Por qué? Porque es la masa que ocupan esos 0,9 moles. Y la equivalencia que nosotros conocemos la tenemos acá, en la fórmula química. Porque cuando calculamos los 63 gramos de ácido nítrico, teníamos 3 por 16 gramos de oxígeno. Entonces, nosotros sabemos que hay 3 por 16, acá esto lo pueden anotar de esta manera, o pueden poner directamente el resultado. 3 por 16 son 48 gramos, lo vamos a anotar acá abajito por si alguien lo ha hecho de otra manera, pero es lo mismo. Yo por ahí a veces prefiero anotarlo de esta forma, 3 por 16, porque si me llevo a confundir en algún número, puedo revisar y decir, ah, no es un 3, es un 2, o ah, no hay que multiplicarlo por 4, hay que multiplicarlo por 5. Bueno, entonces por ahí, pero bueno, eso depende de cada persona. Uno tira herramientas que a lo mejor sirven, otros no, pero esos 3 por 16 son 48 gramos. Entonces ahí sabemos que hay 48 gramos de oxígeno en 63 gramos de ácido nítrico. Y ahí fíjense lo que vamos a averiguar. ¿En qué masa de ácido nítrico yo tendré 22,8 gramos de oxígeno si sé que tengo 48 gramos de oxígeno en 63 gramos de óxido nítrico? Acá gramos de oxígeno se cancela con gramos de oxígeno y vamos al resultado. Hacemos 28,8 por 63 sobre 3 por 16, ahí si lo ponen de esa manera, recuerden usar paréntesis, y nos da 37,8. Es decir, que si yo peso 37,8 gramos de ácido nítrico, voy a tener los 28,8 gramos que necesito, que pesan 0,9 moles. Y ahí tenemos entonces el resultado del ejercicio 10. Y con esto completamos la resolución del primer modelo de examen de química de este año 2022. Recomendaciones. Estudien teoría, estudien práctica, el examen no es imposible, usen el modelo para guiarse. La idea de estos modelos de examen resueltos virtualmente en un video es que si están por ahí solos en la casa, estudiando en la tarde, en la mañana, en la noche, el fin de semana, y por ahí, bueno, no tienen acceso al profe, no están con un compañero, una compañera, puedan decir, che, tengo duda en el 9, no me dio. Bueno,
pueden buscarlo en el video y resolver la duda que tienen, o controlar si lo que hicieron estaba bien, o incluso descubrir formas distintas de resolver el mismo ejercicio. Así que muchísimos éxitos, nos vemos la semana y vayan a rendir, no se queden sin rendir, rindan de forma virtual o de forma presencial, pero rindan, y siempre estén porque son herramientas que les sirven a ustedes más que a nosotros. Un examen es simplemente una foto en un momento y les puede servir para seguir aprendiendo. ¿Sí? Así que rindan porque les va a servir muchísimo. Que tengan una muy buena semana.